En el programa de hoy vamos a hablar de una famosísima influencer, Louise Lynn Hay. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal están? Bienvenidos a Cuadernos de Ilógica, un espacio para la reflexión sobre el comportamiento humano. Intelectualmente nutritivo, éticamente combativo y considerado con la sensibilidad. Arrancamos. Wendy, ponnos algo que vaya... ponnos algo bonito para empezar hoy. Qué guay. Además suena a Los Ángeles. Louise Lynn Hay. Los Ángeles. 8 de octubre. Primer cuarto de siglo. 1926. San Diego. 3 de agosto del año 2017 es la fecha de su fallecimiento. Una larga existencia. Esta mujer, fallecida no hace tanto tiempo, fue una escritora y oradora. En Estados Unidos se lleva mucho lo de los oradores. Estadounidense. Considerada una de las figuras más representativas del movimiento del nuevo pensamiento y una precursora de lo que iba a ser el fenómeno de los libros de autoayuda. Recuerden, los libros de autoayuda son la versión de la teoría del sueño americano trasladada a la enfermedad mental o a la enfermedad física o cualquier otra cosa. Lo que yo le he venido a llamar la teoría del sueño feliciano. Al final, en el fondo, tanto del sueño americano como de la teoría del sueño feliciano, todo lo que hay es cristianismo protestante de tipo calvinista secularizado. De manera que lo que están consumiendo siempre, por definición, en el fondo, es religión. Pero bueno, ya verán la pomada. Ejerció inicialmente como modelo de alta costura. Esto fue un poco su desempeño profesional. Y fíjense durante qué años tan interesantes, durante los años 50 y los años 60, ¿no? Esta mujer era modelo de alta costura. Hagámonos una idea, ¿no? De lo que es una modelo hoy, pues entonces, ¿no? Pero en 1976, ahora veremos a fondo su biografía, le dio por publicar un libro. El libro se llamaba Sane su cuerpo, que hablaba de las principales enfermedades de la época y su supuesta, según ella, base siempre psicosomática. Después del primer libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, escribió Su mujer vitamina. Pero quiero decir para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol. Su siguiente libro se llamó Usted puede sanar su vida, en 1984. Hasta el año 2008 seguía en las listas de superventas de Estados Unidos. Incluso llegó a establecer una editorial llamada Hay House. De Louise Hay, de Hay House. Vale. Este tipo de productos arrasan en el mercado. ¿Por qué arrasan en el mercado? Hay una lógica comercial detrás muy evidente y muy sencilla. En nuestras culturas hay millones y millones y millones de personas desesperadas por problemas de salud física o problemas de salud psíquica. Este tipo de libros son un perfecto gancho para atraer la atención. Les pongo un ejemplo. Ahora mismo no tenemos una epidemia de SIDA, ¿verdad? El VIH, ¿recuerdan? Años 80, 90.
arrasó con millones de personas que una vez que eran diagnosticadas de VIH, era un diagnóstico letal. No había futuro para ellas. Era una enfermedad que no tenía cura. Ibas a morir seguro y además iba a ser una muerte lenta y dolorosa. Bien, es un gran momento para ofrecer un libro que se llame Usted puede sanar su vida. O cómo hacer que te pasen cosas buenas, ¿verdad? Es curioso cómo doctores y psiquiatras y cirujanos del aparato digestivo usan las mismas palabras, los mismos conceptos, tal vez pelín un poquito más suavizados, no tan agresivos, porque estamos en el año 2026 y hay una legislación que te podría traer problemas. Entonces dicen lo mismo, pero lo suavizan un poquito, ¿no? Exactamente el mismo mensaje. ¿Por qué? Pues esto es muy sencillo. Porque en todo momento, en toda cultura, va a haber millones de personas desesperadas por problemas de enfermedades crónicas, problemas de salud mental de difícil resolución o que estén maltratados. De manera que atraen la atención de estos o la atención de personas que no tienen grandes males, pero al quedarse enganchados a este tipo de contenidos porque creen que es un atajo a su bienestar, quedan cronificados a largo plazo. Consecuentemente, esta industria genera millones y millones y millones de euros. Y alguien dirá, pero bueno, ¿esto cómo puede ser? Pues porque esto es lo que pasa. Porque esto es la economía de mercado. Este es el lado oscuro de la economía de mercado. Vamos a ver su biografía porque es muy interesante cómo alguien pasa de víctima a verdugo. Pasa de víctima de malos tratos en la vida, de tratos muy desafortunados. Gracias a Dios era una mujer estupendísima. La foto que les tengo puesta para el que escuchen el programa, esta es Louise Hay en el año 2008. Tenía, 74 y 8, 80 y pico años. Está estupenda, ¿verdad? Pues imagínense cuando tenía 25. Nace en Los Ángeles, California, un sitio guay. Un 8 de octubre de 1926. Cuando tiene un año y medio, sus padres se divorcian. El padre, esto era muy típico en aquella época, de repente un día se cabreaba, se agarraba un mosqueo, se piraba de casa y allí dejaba el pastel. Allí dejaba a una madre sola con su hija y sencillamente cogía el coche, metía la maleta y se marchaba a otra parte. Su madre trabajó como empleada doméstica y Hay quedó a cargo de una familia amiga. Había una familia que eran amigos, entonces mientras su madre iba a trabajar, pues Hay se quedaba con ellos. Su madre, un poquito después, vuelve a contraer matrimonio con un hombre, pero este hombre resulta ser un hombre celoso, resulta ser un hombre violento, resulta ser un maltratador. Y con él tiene otra hija. Hay menciona en sus escritos que su infancia estuvo marcada por la pobreza, la inestabilidad, los abusos físicos y también los abusos sexuales. En 1941, a la edad tenía pues del 16, 14, los 15 años, 15 y 16 años, y esto también era típico. Gente que a los 15 y 16 años cogía una mochilita, cogía una maletita y se iba de casa. ¿Vale? Lo hemos visto en muchas películas y lo hemos escuchado en muchas canciones. Claro,
siendo una mujer tan guapa, tan abandonada, con tantas carencias de afecto, tan golpeada, incluso habiéndose iniciado en el mundo de la sexualidad, al parecer ser de mano de su padre, y no sabemos si de más gente, antes de los 15, bueno, se queda embarazada, un año después. Se queda embarazada, se ve sola, se ve con un niño y, según nace, lo da en adopción a una pareja sin hijos. Recuerden que estamos hablando de 1942. De hecho, estamos en plena Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. En 1950, 8 años después, regresa a su casa para llevarse consigo a su madre y buscarle un empleo como encargada de la limpieza en un pequeño hotel y sacarla de allí, de donde estaba. Hasta aquí, fíjense qué historia. Hasta aquí una historia verdaderamente fuerte, ¿verdad? Verdaderamente apasionante. Tenemos una cría muy guapa, muy mona. El padre se marcha, nunca se vuelve a saber nada de él. Wendy, pon un poco de música. Este no es el perfil de Marian Rojas, ¿verdad? Nacida en el seno, ¿no? Si hiciésemos la biografía, ¿verdad? Nacida en el año pues 1982 o lo que sea, ¿no? En el seno de una familia muy acomodada, con unos padres que han mantenido su matrimonio, queriéndose mucho, con un enorme patrimonio, ¿vale? Que ha podido disfrutar de los mejores colegios, de las mejores universidades. Bueno, no. Louise Hay no tuvo esta infancia. Louise Hay es una niña que sufre graves malos tratos infantiles, donde aquí incluimos de todo, porque su madre pues se casa con un hombre allí, imagínense, en 1930, y el tío está todo el día de paliza en paliza, claro, y en cuanto a la niña pues está en la pubertad, comienzan también los abusos sexuales. Bueno, todo esto es lo que relata ella, pero a este respecto no hay motivos para pensar que pueda ser una historia que se haya inventado para el marketing. No hay motivos para pensarlo. Esta no es la historia del doctor María Alonso Puig, ¿vale? No, esta no es la historia de Borja Vilaseca ni de Borja Laín, no, que son personas que han crecido en ambientes, bueno, donde había cierta opulencia, ¿verdad? Y que no nos remiten infancias muy desgraciadas, ¿verdad? Pero ojo, porque una víctima se puede volver un verdugo. Claro, puede pasar. Ha pasado muchísimas veces a lo largo de la historia de la humanidad. Es más, si analizamos, como analizaré y analizaremos en Gen 666, historias de asesinos seriales, ya irán viendo que muchas de sus historias pueden coincidir con cosas como las que les estoy contando y con cosas muchísimo peores. Y con cosas muchísimo peores. Bien, se lleva consigo a su madre. Ya ha dejado la niña, Es decir, ya ha tenido la niña y la ha dejado en adopción. Alguien se lo va a reprochar. Me temo que sea complicado, ¿no? Tienes 16 años,
te ves con un bebé, ya es lo que le faltaba. En 1950, después de regresar a buscar a su madre, se asienta con una amiga en Chicago. Se mueve de Los Ángeles a Chicago, donde estuvo trabajando, pues limpiando, en labores domésticas, hasta que, en un momento dado, obtiene un trabajo como modelo de alta costura, pero ya no en Chicago, Nueva York. Y trabaja para diseñadores de la talla en la época de Oleg Cassini, Trigger Pauline o Bill Blass. Estos eran diseñadores de moda estadounidenses. El Bill Blass pues era conocido por hacer prendas muy caras, estilo, combinaciones innovadoras de texturas, ¿no? Muy premiado. Mientras incursionaba en la industria de la moda, pensemos que es toda una modelo de alta costura, consecuentemente esta es una mujer estupendísima, con unas medidas estupendísimas, conoció a un empresario inglés, un tal Andrew Hay, con el que 4 años después, porque todo esto del 50 al 54 todo irá rápido, ya andará ella con alrededor de los 20 años. Y vivirán 14 años de casados. Ahí se divorciará después de una infidelidad y no volverá a contraer matrimonio. Y ya nos plantamos cerca del año 70. Su marido se marcha con otra y la deja. Otro golpe fuerte, ¿vale? Su marido, el empresario británico Andrew Hay, la deja por otra mujer. Esto la marca, evidentemente, tiene una ruptura, otra más. No hay evidencia de que recibiera una gran fortuna o una compensación por la separación que le garantizase estabilidad económica de por vida. Y tras la separación pasó por una etapa bastante complicada, tanto emocionalmente como materialmente, a lo cual, bueno, ella ya estaba acostumbrada, ¿vale? Su éxito vendría después, no durante ese matrimonio, vendría años más tarde. En los 70 y sobre todo en los 80, se empieza a involucrar en grupos de crecimiento personal en Nueva York. Desarrolla su filosofía basada en el pensamiento positivo y la autosanación, pero vamos a profundizar aquí un poco porque verán que aquí hay algo muy interesante. Si es difícil acceder a un psicoterapeuta en el año 2026 con quien encajes y que sea de calidad y que te pueda ayudar con tus problemas, imagínense en 1970. Entonces estamos en plena ola del nuevo pensamiento, de la New Age, crecimiento espiritual, ¿no? Muchísima gente desesperada, piensen, ¿no? Bueno, guerra de Vietnam, el esto, el otro, vale. Se empieza a inclinar por prácticas espirituales como la meditación trascendental, ¿vale? Esto, si uno se encuentra mal, es algo de lo que hay que huir a la desesperada. Y asistió regularmente a los servicios dominicales, reuniones y clases de la ciencia de la mente en la Iglesia de la Ciencia Religiosa. Atentos al nombre, ¿eh? La Iglesia de la Ciencia Religiosa. Un movimiento metafísico del nuevo pensamiento y creencias espirituales. 2 años después, se convierte en ministra y en una oradora popular de esta iglesia. Vale, vamos a ver, muy importante, ¿qué es esta iglesia? Porque usted, como yo, sin lugar a dudas, se lo estará preguntando. Se lo estará preguntando y yo se lo voy a explicar. ¿Qué es esto de la ciencia de la mente? ¿No?
Vale, ¿qué es esto de la metafísica espiritual? ¿No? ¿Qué es esto de la iglesia de la ciencia religiosa? ¿No? O sea, ¿qué es esto de la iglesia de la ciencia religiosa? Tela. Aquí hay más personajes, muchos más personajes. Esto está fundado de un emblema, es como una V, metida dentro de un círculo, y un emblema bastante cool. Esto fue fundado un año después de que naciese esta mujer, Louise Hay, en 1927, por un tal Ernest Holmes, nacido en 1887, fallecido en 1960. Es un movimiento espiritual, filosófico y metafísico dentro de la corriente New Age. Pero fíjense que este hombre nació en el siglo XIX, 1887. El término ciencia de la mente hace referencia a las enseñanzas, ¿vale? La ciencia de la mente son las enseñanzas, mientras que ciencia religiosa, al loro con el nombre, describe las organizaciones. Estas son maneras de captar a gente desesperada. O sea, punto. Esto es una industria, esto es un negocio que se dedica a captar a gente desesperada, onda Louise Hay, ¿vale? Con toda la vida que ella había llevado, ¿no? Los adherentes a menudo tienden a utilizar ambos nombres, ¿vale? Pero, ¿vale? La ciencia religiosa describe las organizaciones, ciencia de la mente son las enseñanzas. Ernest Holmes afirmaba que la ciencia religiosa es una correlación de leyes de ciencia. Es decir, es un pupurri, ¿vale? Como lo que hace el doctor Mario Alonso Puig, ¿eh? O sea, no se piensen que es muy diferente. Opiniones de filosofía y revelaciones espirituales aplicadas a las necesidades humanas y las aspiraciones de mujeres y hombres. También se explicaba que la ciencia de la mente no se basa en tipo alguno de autoridad de creencias establecidas, léase dogmas, sino en lo que puede ser logrado por la gente que lo practica. Es decir, son religiones no religiosas y ciencias no científicas. Bien, este es el germen de todo lo que entendemos como autoayuda y en este audio de hoy lo van a poder entender. Porque, ¿qué hay que hacer en las cosas? Pues profundizar. Miren, la economía de mercado, aunque los tiempos han ido a mejor, genera bolsas de gente desesperada por sus circunstancias vitales, pasadas, presentes, por la desesperanza ante el futuro, y ante eso genera industrias para tratar esa desesperanza, ¿vale? Y te siguen sacando la pasta. Y si no te va bien, ahora se está generando ya una industria nueva ya, ¿vale? Que es, hasta ahora veíamos la vida como bien, la muerte como mal. Ahora vamos a empezar a ver la muerte como bien también, ¿vale? El marketing se va a ocupar de esto. El marketing y la industria se van a ocupar de ver la vida como bien y la muerte como bien también. O incluso, quién sabe si dentro de 50 años veremos la vida como mal y la muerte como bien, ¿vale? Si te agobias, eutanásiate, ¿vale? No te lleves mal rato, o sea, si te agobias, eutanásiate, ¿vale? Ya está, ¿vale? Vida y muerte vamos a darle una connotación positiva. Pero fíjense. Ernest Holmes no tenía como intención original que la ciencia de la mente fuera una iglesia, sino una institución de enseñanza con un logo muy guapo. Con el mismo espíritu, muchas iglesias se han denominado a sí mismas como centros. El trabajo de salud mental del Dr. Phineas P. Quimby constituyó una fuente de inspiración para un segmento considerado del movimiento del nuevo pensamiento, New Thought, incluyendo la ciencia de la mente. Ernest Holmes recibió una importante influencia de Emma Curtis Hopkins, ¿vale? En especial de su práctica mental cristiana científica, una precursora directa del tratamiento mental espiritual escrito por Holmes. Veamos quién es el Dr. Phineas P. Quimby. Recuerden, fuente de inspiración para todo el segmento.
Recuerden que muchísimas víctimas, grandes víctimas de malos tratos en su infancia, que si pudiésemos verles de niños en una pantalla y únicamente viésemos toda esa historia, nos pegaríamos una jartada a llorar que no podríamos parar y nos compadeceríamos muchísimo, seríamos capaces de empatizar profundamente. Después se convirtieron en grandes monstruos, entre ellos Joseph Stalin o Adolf Hitler. Tienen ambas historias, se las he estado colgando también aquí en el programa, y si no lo tienen en Gen 666. Phineas Parkhurst Quimby, nacido un 16 de febrero, atención, de 1802. Crece en un entorno humilde y tiene una educación limitada, en parte debido a graves problemas de salud que lo alejaron de la escuela formal. Desde joven muestra curiosidad por la mecánica y trabaja como relojero, desarrollando habilidades prácticas y una mente observadora. Con el paso de los años se establecería en Belfast, donde pasaría gran parte de su vida adulta. Atención, para los que siguen el programa de largo, de 1830 a 1840, Quimby se interesa por el mesmerismo, una práctica inspirada en las teorías de Franz Anton Mesmer, quien proponía la existencia de un magnetismo animal. Fíjense, se interesa en esto después de lo que habían hecho con Mesmer y cómo habían desmontado todas sus patrañas. Pero da lo mismo, a Quimby le interesa. Trabajó con un joven llamado Lucius Burkmar, que supuestamente entraba en estados de trance. Durante estas sesiones, Quimby comenzó a cuestionar la idea de un fluido magnético real y concluyó que el fenómeno tenía más que ver con la mente y la sugestión que con fuerzas físicas invisibles. Y desarrolló su teoría mental de la enfermedad. Cuidado, porque estos son semillas, A partir de sus experimentos, Quimby desarrolló una idea revolucionaria para su época. Las enfermedades tienen origen en creencias erróneas de la mente. ¿Recuerdan al doctor María Alonso Puig, 1830-1840? Quimby sostenía que la enfermedad no era principalmente física, sino mental. Escuchen esto un momento, por favor. Una vez que el inconsciente capta esta información, su capacidad de sanar es descomunal. Tan descomunal que hay publicaciones científicas que muestran hasta desapariciones de metástasis en menos de 48 horas, cosa que ya no se puede negar. Que es un tema de mentalidad, queridos, que cuando tienes la mentalidad bien amueblada, el resto se amuebla solo. Hay tumores muy agresivos que son curados porque el enfermo tiene una enorme fe en su curación. Hay tumores muy poco agresivos que se vuelven muy agresivos cuando el enfermo considera que no tiene nada que hacer. Si este impacto tiene la mente a nivel del cuerpo, ¿qué no tendrá a la hora de impactar en otras dimensiones de la realidad? Que es un tema de mentalidad, queridos, que cuando tienes la mentalidad bien amueblada, el resto se amuebla solo. ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo? Quimby, insisto, desarrolla una idea revolucionaria para su época. Las enfermedades tienen origen en creencias erróneas de la mente. Te enfermas porque estás pensando mal. Él sostenía que la enfermedad no era principalmente física, sino mental. Las creencias falsas generaban síntomas reales. La curación ocurría al corregir esas creencias mediante comprensión y razonamiento. Este enfoque le llevó a practicar lo que hoy se llamaría curación o sanación mental. No utilizaba medicamentos, sino conversación, explicación y lo que describía como una forma de iluminación del paciente. De 1850 a 1860. Práctica como sanador.
Se están quedando a cuadros, ¿no? Recuerden, Phineas Parkhurst Quimby. Durante sus últimos años, Quimby ejerció como sanador en ciudades como Portland o Belfast. Ganó notoriedad por tratar enfermedades crónicas y casos considerados incurables. Sus sesiones consistían en escuchar al paciente y ofrecer una reinterpretación de su enfermedad desde una perspectiva mental. Aunque muchos lo consideraban efectivo, otros lo veían como un personaje controvertido o incluso pseudocientífico. Quimby es considerado una figura clave en el origen del movimiento conocido como New Thought o Nuevo Pensamiento, que enfatiza el poder de la mente sobre la realidad. Una de sus pacientes más famosas, esto es como lo de Mesmer, fue Mary Baker Eddy, quien más tarde fundaría la Christian Science. Aunque Eddy reconoció inicialmente la influencia de Quimby, surgieron controversias, ¿vale?, sobre cuánto de su doctrina derivaba de sus enseñanzas. Quimby no publicó libros formales en vida, pero dejó muchos manuscritos y muchas notas. 1866. Fallece a los 63 años de edad. Hombre, podía haber cambiado de creencias y vivir un poco más. Quimby es visto como un precursor de la psicología moderna en lo referente a la influencia de la mente sobre el cuerpo. Tumores muy agresivos que son curados porque el enfermo tiene una enorme fe en su curación. Hay tumores muy poco agresivos que se vuelven muy agresivos cuando el enfermo considera que no tiene nada que hacer. Si este impacto tiene la mente a nivel del cuerpo, ¿qué no tendrá a la hora de impactar en otras dimensiones de la realidad? Que es un tema de mentalidad, queridos, que cuando tienes la mentalidad bien amueblada, el resto se amuebla solo. Vale, volvemos con nuestra persona, nuestro personaje de hoy. En 1972, recuerden, les repito un poco, ¿vale? Estaba a los servicios dominicales, reuniones y clases de la ciencia de la mente, la Iglesia de la Ciencia Religiosa. Un movimiento metafísico del New Thought, el nuevo pensamiento. Y 2 añitos después se convierte en ministra de la Iglesia y en oradora popular de esta Iglesia. 4 años después, publicó Sane su cuerpo, que es una lista de causas metafísicas, y aquí va a cambiar todo, de enfermedades con pautas de pensamientos positivos para supuestamente revertir una lista completa de patologías. Ahí aseguraba que la aceptación de uno mismo resuelve cualquier tipo de problema. Su filosofía siempre estuvo basada en la filosofía del nuevo pensamiento. Nunca en estudios ni de medicina, ni de ningún tipo de comprobación empírica, ni ella ni ninguno de estos. A la medicina y el método científico les da absolutamente igual, les da absolutamente lo mismo, les es completamente indiferente, porque ya ellos tienen un dogma, que dicen que no es un dogma, que es ciencia. Y esta es la base de las pseudociencias. Según ella dijo, fue diagnosticada de un cáncer de útero y expresó que, en su opinión, ese cáncer solamente era la manifestación externa de un profundo resentimiento que devoraba su cuerpo, por lo que tomó la decisión de no someterse a ningún tratamiento médico. Únicamente se sometió a tratamientos naturales como reflejoterapia y terapia del colon y acudió a un psicoterapeuta especialista en expresar la rabia. Según sus propias palabras, dijo esto: la palabra incurable, tan aterradora para tantas personas, para mí significa que esa dolencia, la que fuere, no se puede curar por medios externos y que para encontrarle curación debemos ir hacia adentro.
Si yo me hacía operar para librarme del cáncer, pero no me liberaba del modelo mental que lo había creado, los médicos no harían otra cosa que seguir cortándome pedazos, hasta que ya no quedase más de mí para cortar. Y esa idea no me gustaba. Tumores muy agresivos que son curados porque el enfermo tiene una enorme fe en su curación. Hay tumores muy poco agresivos que se vuelven muy agresivos cuando el enfermo considera que no tiene nada que hacer. Si este impacto tiene la mente a nivel del cuerpo, ¿qué no tendrá a la hora de impactar en otras dimensiones de la realidad? Que es un tema de mentalidad, queridos, que cuando tienes la mentalidad bien amueblada, el resto se amuebla solo. En 1984 publica, todo esto es lo que dice ella, ¿eh? Vale, todo esto es lo que dice ella. El cáncer de útero seguramente era un tumor benigno. O sea, no se tiene información nunca, ¿vale? Esto es lo que dicen. Lo dicen y punto. Ya está. Podía ser un tumor benigno, podía ser un pequeño quiste de yo que sé qué, o perfectamente se lo pudo inventar. Piensen que esta gente cree o dicen creer tanto en lo que afirman que, bueno, para propagar el mensaje son capaces de inventarse cualquier cosa. O sea, aquí tenemos que desconfiar siempre por sistema. En 1984 publica uno de sus libros más relevantes, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas en la vida? ¿Cómo es el libro de Marian Rojas? ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Bueno, este se llama Usted puede sanar su vida. Mínimamente trataba a la gente de usted. Donde explicó cómo lograr cambios a través de la eliminación de las creencias limitantes. El doctor Bernie Siegel lo definió como un libro excelente para reestructurar nuestra vida y alcanzar la autoestima y el amor propio. ¿Que quién es el doctor Bernie Siegel? Pues ahora se lo voy a contar, no sea que se nos quede alguna cosa en el tintero. El doctor Bernard Siegel es un cirujano estadounidense conocido por ser uno de los pioneros en integrar aspectos emocionales y psicológicos en el tratamiento del cáncer. ¿Cuál era su perfil profesional? Cirujano pediátrico en la Universidad de Yale, especializado en pacientes con cáncer. Con el tiempo se alejó del enfoque médico estrictamente tradicional. Fundó grupos de apoyo para pacientes, los Exceptional Cancer Patients. ¿Por qué se hizo famoso? Pues principalmente por su libro, de 1986, 2 años después, que se llama Love, Medicine and Miracles. Publicado en español como Amor, Medicina y Milagros. Es un libro de no ficción escrito por el cirujano estadounidense Bernie Siegel y publicado en 1986. Explora la conexión entre mente, emociones y curación física, planteando que el amor, la actitud positiva y la participación activa del paciente influyen significativamente en los resultados médicos. El libro surge de su experiencia como cirujano oncológico en Yale, donde observó que algunos pacientes superaban pronósticos negativos y desarrolló la idea del paciente excepcional, personas que mediante la esperanza, la autoaceptación y la conexión emocional podían influir en su bienestar físico y mental. Louise Hay y Bernie Siegel, ¿vale?, compartían una idea central. La mente y las emociones tienen una conexión total y directa con la salud física. Siegel escribió prólogos y apoyó públicamente el trabajo de Louise Hay. Ambos terminaron moviéndose en el ámbito del crecimiento personal y la medicina mente-cuerpo, que es lo mismo. ¿Qué parte de sus ideas tienen algún tipo de respaldo? Bueno, el estrés crónico, para el sistema inmunológico, pues cuanto menos estresado estés, es un poco mejor. El apoyo emocional, igual no vives más, pero puede mejorar tu calidad de vida. Y la actitud puede influir en la adherencia que tengas a un tratamiento. Puedes ser un mejor o un peor paciente.
Bien, esto lo se estudia en psico-oncología. Vale. ¿Qué parte es más controvertida? No hay ningún tipo de evidencia de que una actitud positiva cure ningún tipo de cáncer. La idea de pacientes excepcionales ha generado y sigue generando expectativas poco realistas y termina normalmente derivando en culpabilizar al enfermo si no mejora. Tumores muy agresivos que son curados porque el enfermo tiene una enorme fe en su curación. Hay tumores muy poco agresivos que se vuelven muy agresivos cuando el enfermo considera que no tiene nada que hacer. Si este impacto tiene la mente a nivel del cuerpo, ¿qué no tendrá a la hora de impactar en otras dimensiones de la realidad? Que es un tema de mentalidad, queridos, que cuando tienes la mentalidad bien amueblada, el resto se amuebla solo. Bien. El doctor Bernie Siegel, que como el doctor Mario Alonso Puig utilizaba su título de cirujano, cambia casualidad, también cirujano oncológico pediátrico, para vender humo, y seguramente se ganó la vida estupendamente. Bien, este decía que esto es un libro excelente. Usted puede sanar su vida, alcanzó la lista de bestsellers del New York Times y se mantuvo en ese puesto durante 12 semanas consecutivas. Hasta la actualidad, atentos, porque es que no estamos hablando de... Louise Hay no es cualquiera. Se han vendido de ese libro más de 50 millones de copias en 30 países a lo largo de todo el mundo. ¿Vale? 50 millones de copias en 30 países a lo largo de Rocking All Over the World. No les pongo Rocking All Over the World porque no la encuentro ahora mismo. Después del éxito del libro, con 50 millones de copias vendidas por todo el mundo, fundó su propia editorial, la editorial Hay House, que terminó incluyendo a más de 130 vendehumos, autores, entre ellos Wayne Dyer. Pero hay muchos más, miren. Stuart Wilde, Alan Cohen, Susan digamos que es una editorial de vendehumos. Susan Jeffers, Bernie Siegel, Joan Borisenko, Bárbara De Angelis. Y aquí tienen a Wayne Dyer, ¿vale? Y su libro, ¿cómo se llamaba? Tus zonas erróneas, ¿verdad? Pero no tuvo bastante con todo el dinero que pudo ganar, porque aquí es donde explota económicamente, que establece la Fundación Hay. En 1985 comenzó su grupo de ayuda Hay Rights, con 6 hombres diagnosticados con SIDA, a los que iba a curar el SIDA con pensamientos positivos. Para 1988 esto fue muy rápido. El grupo, el Hay Rights, su grupo de ayuda con gente diagnosticada con SIDA, realizaba reuniones semanales con 800 personas y se movió a un auditorio en Santa Mónica, poco antes de que Louise Hay, que ya no sabía qué hacer con tanto dinero, publicara su libro SIDA, un acercamiento positivo, basado en sus experiencias con este grupo. Y se pueden imaginar la humada que se podía vender ahí. Bien, Hay, claro, con tantos millones de copias vendidas, vamos, imagínense lo de Marian Rojas multiplicado por 10 y en Estados Unidos. Tuvo artículos en periódicos, en revistas, apareció en el show de Oprah Winfrey y su columna mensual. Querida Louise figuró en más de 50 publicaciones de Estados Unidos, Canadá, Australia, España y Argentina. En el año 2008, por si fuese poco, ya lo que nos faltaría ya sería una película de la vida de Marian Rojas. ¿Te imaginan ahí en Camboya, en el Bronx, el atraco, el tal? Cuando contaba con 81 años, se estrenó la película Usted puede sanar su vida. Es una película del 2008. El film contó con la participación de Greg Braden, Wayne Dyer, Gay Hendricks, Darren Virtue y Esther y Jerry Hicks. Fue dirigida por el ganador del premio Emmy, Michael Gurgian.
En el mismo año, Hay recibió el premio Minerva durante la Conferencia de la Mujer junto a Gloria Steinem, Billie Jean King, Betty Chin y Bilis Markovits. Ha fallecido hace nada, el 30 de agosto del año 2017, en su casa de San Diego, a la edad de 90 años. Les pongo ejemplo de cosas de las que hablaba Louise Hay, ¿vale? Louise Hay. Por ejemplo, ¿qué tienes? ¿Dolor de cabeza? Eso es porque te haces mucha autocrítica y tienes presión interna. ¿Problemas de espalda? Te falta apoyo emocional o económico. Resfriados frecuentes, confusión mental, saturación. Problemas de piel, te sientes amenazado o inseguro. Cáncer, dolor emocional profundo no resuelto. Resentimiento y odio prolongado. Problemas digestivos, dificultad para asimilar experiencias. Entonces, para solucionar esto, ella proponía unas afirmaciones positivas, ¿vale? Todo siempre mental, ¿vale? La cura, usted se puede sanar del cáncer y de todo. En su sistema consistía en cambiar el pensamiento repitiendo afirmaciones determinadas. Para el dolor de cabeza, repítase: me amo y me apruebo, me relajo y confío en el proceso de la vida. Para problemas de espaldas, la vida me apoya y todo está bien. La vida me apoya y todo está bien. Para enfermedades ya muy graves, libero el pasado y perdono, elijo la paz. Libero el pasado y perdono, elijo la paz. Para la piel, estoy seguro en mi mundo. Todo está bien. Estoy seguro en mi mundo. Todo está bien. Bien. No ha existido ni existe, ni ha existido nunca ningún tipo de evidencia científica, todo lo contrario, de que estos pensamientos curen ninguna enfermedad física. Las ideas como que el cáncer viene del resentimiento son tremendamente problemáticas porque pueden hacer sentir culpa a quien está enfermo y además alejarle de tratamientos que le pueden salvar la vida. Hay montones de enfermedades que tienen causas biológicas complejas y el pensamiento positivo puede contribuir un pelín a tener una adherencia al tratamiento y al bienestar emocional en cierto modo, pero en ningún caso reemplaza ningún tratamiento clínico concreto con prescripciones clínicas concretas. Ahora vamos a ver, en el año 1989, a un estudio que generó un montón de interés. Recuerden, en 84, en 86 viene el Siegel, luego hay ya crea la editorial, y esto crea una absoluta epidemia de libros, ¿vale? Ahora ustedes ven a Borja Laín, ¿no? En 1989 hay un estudio muy influyente, donde se afirma que se ha observado y se ha podido comprobar científicamente que pacientes oncológicos que participaban en grupos de apoyo emocional estructurados vivían más tiempo que los que no participaban. Esto resultó muy llamativo, porque lo que estaba sugiriendo científicamente es que lo psicológico podía influir incluso en la supervivencia. Una vez que el inconsciente capta esta información, su capacidad de sanar es descomunal. Tan descomunal que hay publicaciones científicas que muestran hasta desapariciones de metástasis en menos de 48 horas, cosa que ya no se puede negar. Que es un tema de mentalidad, queridos, que cuando tienes la mentalidad bien amueblada, el resto se amuebla solo. Hay tumores muy agresivos que son curados porque el enfermo tiene una enorme fe en su curación. Hay tumores muy poco agresivos que se vuelven muy agresivos cuando el enfermo considera que no tiene nada que hacer. Si este impacto tiene la mente a nivel del cuerpo, ¿qué no tendrá a la hora de impactar en otras dimensiones de la realidad? Que es un tema de mentalidad, queridos, que cuando tienes la mentalidad bien amueblada, el resto se amuebla solo. Solamente hubo un pequeño problema. Que el doctor David Spiegel anunció las cosas con mucho bombo y mucho platillo, pero su experimento no se pudo replicar. Es decir, que cuando se repitió el experimento, los resultados se repitió masivamente, con grandes muestras, no salían. Otros investigadores
entusiasmados, intentaron repetir el resultado. Pero la mayor parte de estudios no encontraron ningún tipo de aumento en la tasa de supervivencia. Encontraron que los grupos de apoyo, bueno, pues, van bien, pues uno pues, se siente más acompañado. Sí, están como mejor emocionalmente si van al grupo de apoyo. Algunos sí, otros no. Bueno, hay cierto beneficio emocional, pero de aumento de supervivencia no, No, eso no, ¿vale? El consenso en medicina, en psico-oncología, es que los grupos de apoyo están bien, ¿vale? Maticemos las cosas. Yo no le voy a decir a nadie que no vaya a un grupo de apoyo, hombre. Mejoran un poquito la calidad de vida, un poquito el bienestar, tal vez te pueda sentar bien o no, pero en principio no vamos a decir que esto vaya mal, porque no hay ninguna evidencia de que esto alargue la vida por sí mismo, ¿vale? Ninguna. Todo esto, claro, este es otro médico, ¿vale? Es que son médicos que se tiran a esto y empiezan a dar conferencias y empiezan a ganar una fortuna, lo que no ganaban con su práctica clínica. ¿Por qué? Porque el desesperado, ¿qué quiere? Esperanza. ¿El desesperado qué quiere? Esperanza. Como es normal. Bien, pues bueno, donde haya una crisis hay una oportunidad para mi crecimiento personal. ¿Hay conexión entre la mente y el cuerpo? Sí, pero con muchos límites. ¿El apoyo emocional ayuda a vivir mejor? Seguro, hombre. Seguro que va bien. Nadie tenemos dudas. ¿Se puede afirmar esto? Tumores muy agresivos que son curados porque el enfermo tiene una enorme fe en su curación. Hay tumores muy poco agresivos que se vuelven muy agresivos cuando el enfermo considera que no tiene nada que hacer. Si este impacto tiene la mente a nivel del cuerpo, ¿qué no tendrá a la hora de impactar en otras dimensiones de la realidad? Que es un tema de mentalidad, queridos, que cuando tienes la mentalidad bien amueblada, el resto se amuebla solo. No, eso no se puede afirmar. Y además no se debe, porque rompe, ese es el principio de maleficencia, ¿vale? Esto se hace con maldad, ¿vale? No, lo hacen con buena intención, ya. Sí, la buena intención de mi amigo Ramón. Miren, el enfoque de Jay y todas las críticas, inmensas críticas que tiene por parte de todos los sectores serios, por parte de todos los sectores serios, el hecho de que alguien haya sido víctima de malos tratos y que haya sufrido no significa que no se pueda convertir en un monstruo codicioso, capaz de vender cualquier tipo de cosa con tal de forrarse de pasta. Y dice, no, es que se lo creía. No se lo creen. No se lo creen. Lo que creen es cómo aumenta la cuenta de resultados. Eso es lo que creen, cómo les sube, cómo van ganando pasta. En eso sí que creen, sí, en su cuenta corriente, en esa sí creen, y ya no pueden parar. Porque claro, aquí hay un problema. En el momento en que tú hagas esto, que es tan inmoral, y obtengas un beneficio tan grande, sin que nadie te ponga en tu sitio, pues tenemos un problema. Tenemos un problema social, pero ahí sí que tenemos un problema, ¿vale? El enfoque de Jay se centra en que culpaba, ahora ya no. Bueno, Luis Jay y todos como el Escabeche, Marian Rojas y compañía no utilizan la palabra culpa, no dicen usted tiene la culpa, ¿vale? Hablan de responsabilidad, que es muy diferente. Y siempre remarcó que hablaba de patrones inconscientes, ¿vale? Entonces ella no habla de culpa. No tenéis la culpa, pero sí tienes la responsabilidad. El problema es que tienes el 100% de la responsabilidad. No has tenido fe, te mueres. ¿Te has muerto? ¿Por qué? Porque no has pensado bien. De manera que la gente se muere envueltos en culpa, sintiendo que no han sido capaces de mentalizarse adecuadamente y cambiar sus patrones mentales y, en cierto modo, bueno, pues se merecen morirse. Esta mujer estuvo culpando a individuos por sus enfermedades, sugiriendo que éstas eran causadas siempre por una falta de amor propio y otros factores como pensamientos y emociones.
Esta culpa y el no sanar, como les prometía Jay, les hacía a muchos contemplar el suicidio. ¿Vale? Les hacía a muchos contemplar el suicidio. Tampoco ayudaba que asegurase que las enfermedades venéreas fueran casi siempre culpa sexual inconsciente. ¿Se dan cuenta? Un tal John Barton y otros muchos psicoterapeutas, a los que no les escucha nadie, advierten sobre el psicofascismo, la charlatanería perniciosa de la nueva era, New Wave, que culpabiliza a la nueva ola a las víctimas, que puede volverse dogmática y extrema. Ven la salud y la enfermedad como una elección psicológica. Y dice, la sacerdotisa del psicofascismo es Louise Hay, víctima que se convirtió en verdugo. Menciona que otro de los charlatanes psicofascistas es Gabor Maté, que dice exactamente lo mismo o muy parecido, ¿vale? Porque es que esto es un no parar. Es un no parar. Todos dicen exactamente la misma cosa. Aquí viene... Sí, lo de Gabor, el Gabor Maté este... Es que tiene cara... Este tipo encima es que tiene cara de buen tipo, pero Louise Hay también. Se ha comentado la ironía de que Hay saltó a la fama en la década de 1980. De 1980 a 1990. Cuando la crisis del SIDA azotaba a personas homosexuales, prostitutas o muy promiscuas, pobres, desamparados, transexuales, y no se tenía una idea clara aún de que se tratase de un virus, pero Hay no tenía lugar para factores ni biológicos ni externos como explicación. El cineasta Peter Fitzgerald ha comentado que, si bien proporcionó consuelo a mucha gente, también tenía una profunda culpa en ser una especuladora del SIDA, una amiga desleal y una proveedora de falsas esperanzas, y la despidió con un insulto. Namaste, bitch. Bien, pues estamos hablando de personas a las que imita, ¿vale? Porque Louise Hay no era psiquiatra, pero hay psiquiatras españolas del Opus Dei que la imitan, que dicen cosas muy parecidas a las que dice Louise Hay. Se cortan un poquitín, pero solo un poquitín. Hay doctores cirujanos como el doctor Mario Alonso Puig que no se cortan ni un pelín, ¿vale? Ya le han escuchado, ¿verdad? Le han escuchado. Es lo que está diciendo. Que con mentalizaciones, con palabras que llegan a romper esos patrones inconscientes, hay personas que han conseguido curarse de metástasis y en menos de 48 horas, cosa que ya no se puede negar. Porque esto es lo que vende. No vende decir, vaya usted al tratamiento convencional, hombre, si vamos con buena actitud, pues mejor, y tenemos una adherencia al tratamiento y bueno, y tenemos igual un grupo de acompañamiento que nos pueda ir bien. Bueno, pues oye, por lo menos se llevan las cosas de otra manera, o vas a un psicoterapeuta, bueno, pues puedes hablar un poco con él, de cómo te sientes, de eso, bien, pero eso no te va a curar el cáncer. Yo he atendido a muchos pacientes oncológicos, yo no les he curado el cáncer, si el cáncer se ha curado es porque se ha curado. Se lo habrán curado los oncólogos, no yo. O habrá habido suerte, esto, lo otro, ¿eh? Suerte, pues por muy diferentes cosas, ¿no? No es la mentalización, ¿vale? No ¿existe relación mente-cuerpo? Claro, hombre, sí. Pero esto lo que hace es culpar, porque si la gente se muere es porque no están pensando en positivo. Y todo esto no es más que calvinismo secularizado. Una señal de que te salvarás es que te libres del cáncer. ¿Por qué? Porque has sido elegido. Vale, ya has sido elegido, pero tienes pensamientos positivos. Esto es tremendamente lesivo. Aleja a las personas de tratamientos convencionales, y esta mujer se aprovechó de los enfermos de SIDA en su momento.
y los culpó de morirse. Era culpa sexual inconsciente. Bueno, las críticas a Louise Hay son las mismas que se hacen a Marian Rojas y que se hace a toda esta industria que se dedica a instrumentalizar el sufrimiento de las personas afectivamente más vulnerables e incluso con enfermedades físicas. Lo de que los pensamientos influyen directamente en la curación física no tiene ningún respaldo sólido, ni en medicina ni en psicología que sea mínimamente científica. El libro Usted puede sanar su vida sugiere relaciones entre emociones y enfermedades específicas. No hay ninguna base sólida para afirmar eso. La comunidad médica y cualquier persona medianamente seria considera esto simplificaciones excesivas o directamente mentiras, incorrectas. Culpabiliza al enfermo, ¿vale? Esto es el punto más delicado de todos, ¿vale? Personas como Marian Rojas, el doctor María Alonso Puig, Wayne Dyer, Louise Hay, al afirmar taxativamente que la enfermedad tiene origen en patrones mentales negativos y espirituales, las personas interpretan que el paciente es responsable de su enfermedad, tanto el paciente como los que están alrededor. Esto ha generado críticas muy fuertes, ¿vale? Especialmente desde los ámbitos de salud mental que ustedes no escuchan prácticamente nunca y pacientes con enfermedades graves. Problema muy, muy grave, ¿vale? Louise Hay no siempre lo dijo explícitamente, que se abandonara la medicina convencional. Ninguno lo dicen, no se atreven, ¿vale? Sus enseñanzas han sido interpretadas por algunos seguidores como una alternativa suficiente, ¿vale? No necesito más medicina convencional porque ya se ha curado del cáncer de útero, entonces yo sigo sus consejos y me muero. Efecto Zumalacárregui. Debemos advertir que esto puede llevar a retrasar diagnósticos y hacer tratamientos a tiempo con consecuencias graves muy importantes, ¿vale? La industria de la autoayuda vende soluciones simples, absurdas, a problemas complejos que requieren de análisis detallados. La editorial Hay House, que fue muy exitosa, alimentó la idea de que hay un componente comercial fuerte detrás del mensaje. Cuando esta mujer muere, deja alrededor de un patrimonio de alrededor de 100 millones de euros. Lo que no sé es qué hizo con el testamento, ¿vale? Psicólogos modernos critican el énfasis excesivo en lo positivo, pero ustedes a estos no les escuchan, ¿vale? No les escuchan. Esto a veces reprime emociones como la rabia, el duelo, la tristeza, ¿vale? La positividad es como se entiende hoy, es tóxica y normalmente invalida el sufrimiento real. Esta mujer dejó 100 millones de euros. Wayne Dyer dejó alrededor de 25 millones de euros. Una vez que te pones a vender humo y sacas pasta con ello, hay un grandísimo riesgo. Es decir, el doctor María Alonso Puig nunca hubiese amasado la fortuna que ha amasado y Marian Rojas tampoco lo hubiese conseguido si se hubiesen dedicado únicamente a desarrollar sus profesiones. No es posible. La única manera de ganar tantos millones de euros es instrumentalizando el sufrimiento de población muy vulnerable y sometiéndolos a un arsenal de técnicas de manipulación persuasiva. Louise Hay, hoy ya la han conocido, una madrina de todo esto, ¿verdad? Una víctima de sus circunstancias personales convertida en verdugo que además se dedicó a propagar todas estas ideas. Claro, sí, con buena intención, sí, con buena intención ninguna. ¿Y con qué se encontró? Pues con unos años muy complicados, años 80, años 90. Ahora vienen años muy complicados también, por otros motivos, ¿vale? Por otros motivos. Y continúa la industria de vendehumos, charlatanes y vendepeines prosperando, ¿verdad? La sociedad moderna genera gente desesperada, genera grandes problemas, esos problemas no se tratan, no se intentan arreglar, consecuentemente hay mucha gente desesperada y la misma economía de mercado genera una industria para aprovecharse de ellos antes de que se mueran. Y lo próximo va a ser ya sacarles otros miles de euros ofreciéndoles una muerte digna. Se despide aquí este alegre bandolero del pensamiento, las artes, tirado a la serranía de las ondas, ante la decadencia de la situación, que no voy a parar esto, ¿vale? Pero miren, si hay una persona que me escucha, capta el mensaje y sale de
esta tela de araña de la divulgación psicofolclórica, ya habremos avanzado mucho. Un fuerte abrazo a todos y que pasen muy buena semana. Hasta luego. Que no he terminado. Esperen, que les va a encantar el final del programa. Que les va a encantar el final del programa. Claro, esta era una empresa enorme. Muere en 2017 y su empresa Hay House ni desaparece ni se fragmenta. Pero ocurre algo bastante típico en negocios bien consolidados. Continúa y después venta, ¿vale? Siguió funcionando con su equipo directivo, pero en el 2018, atentos, la empresa de venta de humo por todas partes, que tremendamente lucrativa, fue adquirida, atentos, por Penguin Random House, que ha publicado a José Luis Marín, uno de los gigantes mundiales de la edición. La compra se hizo a través de su división de audiolibros y bienestar, ¿vale? División de desarrollo personal, que factura fortunas, ¿no? Pero no se preocupe, porque yo voy a publicar mi libro y ya me lo van a publicar. Si no es uno es otro, me lo van a publicar. No van a poder parar esto. ¿Qué implicó esto? Pues que el catálogo de Hay House, todo humo, culpar, frustrar, cronificar, hacer daño, incluyendo el de Usted puede sanar su vida, pasó a formar parte de un grupo editorial enorme, ¿vale? Los derechos y beneficios futuros quedaron integrados en Penguin Random House, ¿vale? Para que veas cómo se lo gastan las grandes editoriales. La marca Hay House siguió existiendo como sello dentro del grupo, no desapareció, ¿vale? La venta probablemente generó una gran liquidez económica, decenas de millones, potencialmente. Y ese dinero se habría sido distribuido según su testamento, pero ese reparto no es público, ¿vale? Penguin Random House, que son los que siguen. ¿Y quién ha sacado el libro a José Luis Marín? Pues José Luis Marín ha editado en Montera, que es de Penguin, y su libro, que es Antisistema, está dentro de una de las mayores máquinas editoriales del mundo, ¿vale? De manera que una de las mayores máquinas editoriales del mundo, que es Penguin Random House, es la máxima responsable de divulgar y propagar y sacar todo tipo de libros super promocionados de todo tipo de pseudociencias, de autoayuda y de basura de este tipo. Y voy yo y les mando mi libro para ver si me lo publican. Oh my God. No lo van a poder evitar del todo. Atentos, ¿quiénes son los que publican con Penguin? Atentos, ¿vale? Atentos. Deepak Chopra, ¿vale? Que es absolutamente impresentable, ¿vale? Este es el que trató a Michael Jackson. Es un superventas. Este se estima que tiene como $80 millones. Eckhart Tolle, el poder de la hora. O sea, impresentable 100%. Llena, ¿pero por qué llena auditorios y tal? Porque le promociona a Penguin, que es un monstruo, Atención, la ley de la atracción, Rhonda Byrne, humazo máximo, ¿vale? Piensa y atraerás la riqueza y la salud, ¿vale? ¿Quién le promociona? Penguin. Esther Hicks, ¿vale? Que afirma canalizar entidades. Abraham y enseña la ley de la atracción en versión más esotérica. ¿Quién la promociona? Penguin. Autoayuda espiritual clásica, Louise Hay, que ya está integrada también en Penguin. ¿A quién tenemos también? A Wayne Dyer, que es impresentable. Es absolutamente impresentable. Bueno, y si sigo, pues me encuentro a muchísimos más. Para que sepan que todo esto no es casualidad y que la gente lo consume porque sí. No. Hay una estrategia de marketing detrás muy fuerte, muy poderosa, ¿vale? Y si me apuras, igual hasta el doctor María Alonso Puig. Por supuesto. Marian Rojas publica en Espasa, que forma parte de Penguin Random House en el ámbito internacional de distribución. Aunque históricamente está ligada a Planeta, hay matices de derechos y ediciones según país. En la práctica, sus libros están muy integrados en el circuito comercial de Penguin Random House, especialmente en España y Latinoamérica. Mario Alonso Puig ha publicado en varios sellos.
incluyendo algunos dentro del ecosistema de Penguin Random House, como Grijalbo o Aguilar, que forman parte de Penguin Random House. Así que está presente dentro del grupo o su red editorial. Ambos están dentro del circuito de Penguin Random House. Bueno, terminamos el audio por hoy, pero hemos llegado a un sitio, ¿vale? Porque detrás, estos son los que dan la cara y se llevan las tortas, pero ¿quién está detrás promocionando todo esto? Porque si no, no hay manera, ¿eh? Si no, no hay manera, ¿eh? Pues Penguin Random House. ¿Por qué? Porque detrás de venderle libros a gente que lo está pasando muy mal y que está muy desesperada, hay un negocio de cientos y cientos y cientos de millones de euros todos los años. Las consecuencias, al mercado se las traen al pairo. El mercado solamente mira los beneficios, pero el sufrimiento se lo queda a usted. Un fuerte abrazo. Hasta luego.